conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de tu programa Juan 8:32, donde la palabra te hace libre. Y estamos nuevamente con el pastor Aarón, con un tema más que interesante que va a sacar de muchas dudas. Bueno, a mí me sacó de muchas dudas y espero que al igual que a mí me sacó de muchas dudas, le saque a usted de muchas dudas y le ponga su pensamiento donde tiene que ir. Así que bienvenido, pastor, ¿cómo está? Bendiciones, Juan Carlos. Qué alegría poder ver a la amada audiencia de Juan 8:32 y poder compartir este tiempo especial de palabra de Dios que sin duda nos está esperando un tema realmente precioso, o sea, que genera a veces muchos pensamientos y muchas ideas, pero hoy lo vamos a aclarar, lo vamos a compartir a la luz de la palabra del Señor. Amén. Pues vamos a hablar bajo el título Nuevo Nacimiento, un suceso o un proceso, pastor. Wow, bien. Ya. Y fíjese de que para empezar, cuando hablamos de nuevo nacimiento, nosotros que andamos siempre o que hemos estado metidos en esto de aprender más de la palabra de Dios, a veces tenemos conceptos erróneos. Y para mí, pastor, le voy a contar mi experiencia. Para mí, cuando decía nuevo nacimiento, involucraba el bautismo en agua. En agua, bien. Y también involucraba también cuando uno dice la oración de fe y todas esas cosas. Wow. Pero por todo lo que hemos venido estudiando, pastor, en el instituto, bajo la palabra de Dios, leyendo lo que dice la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que no es así, pastor. Y eso justamente lo que lleva el título del podcast de hoy, si el nuevo nacimiento es un suceso o un proceso. Si vos te das cuenta, analizando lo que lo que nos compartías recién, todo lo que podemos plantear a veces como el bautismo o la oración de fe o la declaración de fe que se hace muchas veces, eso se plantea como un suceso, como que en un momento llega, si haces esta oración, ya naciste de nuevo. Sí. Si te bautizas, ya naciste de nuevo. Yeah. Pero justamente eso es lo que nosotros tenemos que analizar hoy a la luz de la palabra, y es ahí donde quiero invitar a toda la audiencia que podamos ponernos en plano de poder ir al punto central de lo que tiene que ver con toda la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí. Porque en realidad lo primero que tendríamos que ver es que cómo estábamos nosotros antes de nacer de nuevo. Porque este punto es fundamental. Porque de repente uno dice, bueno, yo antes de nacer de nuevo, yo tomé una decisión y yo decidí hacer la oración de fe, yo decidí bautizarme, entonces por eso nací de nuevo. Sí. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra, cuál era nuestro estado verdadero, ¿sí?, antes de haber nacido de nuevo. Y yo por eso te quiero invitar que comencemos ya y vayamos a la lectura bíblica, que es lo que realmente hoy queremos compartir, porque lo que Dios dice está ahí en Efesios capítulo 2, versículo 5. Buscanos ahí, vamos a leer Efesios 2:5. Vamos a ir al grano como el dermatólogo, pastor. De una sola vez. Eso, de una vez. Dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Nuestro verdadero estado era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero uno dice, bueno, pero en realidad, estaba muerto, pero yo decidí tomar la vida, ¿sí? Porque de repente cada uno toma sus decisiones. Pero mira, veamos lo que dice Colosenses 2:13, para poder afianzar lo que acabamos de leer. Sí, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, perdón. Bien, entonces, ahora, ¿qué hizo cuando viene Cristo? El Padre dice que nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Con Cristo. ¿Sí? Perdonándonos todos los pecados. Entonces, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ese era nuestro verdadero estado natural. O sea,
Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestro estado verdadero era que estábamos muertos. Entonces, nosotros no pudimos tomar la decisión ni de bautizarnos, ni de la oración de fe, porque de repente decimos, yo decidí hacer la oración de fe, yo decidí bautizarme y por eso nací de nuevo. Ajá. En realidad, el nuevo nacimiento no pasa por ahí, porque en realidad nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora, ¿una persona muerta tiene poder de decisión? Claro que no. Está todo. Ahora, pero fíjate, ¿por qué estábamos muertos? Porque esto es fundamental verlo a la luz de la palabra ahí en Romanos 6:23. Porque uno de repente dice, está bien, dice que estábamos muertos, pero la palabra de Dios muestra por qué nosotros estábamos muertos. Ok. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra naturaleza natural, Juan Carlos, era que nosotros estábamos muertos. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo que tenemos en nuestra vida por naturaleza es pecado. Sí. Y el pecado, ¿sí?, justamente nos aparta de Dios y nos hace estar en muerte. ¿Sí? Eso que entró a través de Adán pasó para todas las generaciones. ¿Sí? Entonces, por eso todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que no podíamos tener ese poder de decisión. Pero ¿qué hizo Dios? Lo leíamos recién en Colosenses 2:13. Él nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, lo que Dios hizo por nosotros fue Él darnos vida. No es que yo tomé la vida, sino que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y fíjense que ahí es bien, es lo que la mayoría pensamos, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Pero nosotros la mayoría estamos equivocados porque pensamos de que la decisión es nuestra, porque dice uno la mayoría de veces, no, es que yo decidí aceptar a Cristo. Yo acepté a Cristo, dice. O tal vez no, yo soy salvo porque ya hice porque yo he hecho la declaración de fe o la oración de fe, como dice. O sea, siempre es yo, todo el mundo yo, y lo dejamos a Dios como que Él dependiera de lo que nosotros decidiéramos. Y eso es justamente lo que nos trae terribles confusiones, más que todo porque no nos da la perspectiva correcta para nosotros tener una relación sana. Cuando uno no logra entender cómo Dios se relaciona con nosotros, nosotros tenemos esa falta de claridad y por eso también no hay una comunión verdadera con Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que nosotros estábamos muertos. Sí. Muertos en nuestros delitos y pecados. No había manera de que nosotros tomáramos el camino de poder ir en pos de algo porque en realidad nuestros pecados nos tenían muertos y ahí es donde estaba nuestro verdadero estado. Ahora, ¿cómo entonces se produce el nuevo nacimiento? Porque si estamos muertos, ¿cómo es que nacemos de nuevo? Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Por eso yo creo que lo podamos buscar. ¿Sí? Ahí primero es lo que vamos a ver. Es por voluntad de quién es que nosotros nacemos. Porque ahora ahí vamos a dilucidar o vamos a darle claridad al pensamiento. Nosotros decidimos venir al Señor, nosotros decidimos tener vida, yo decidí tener un nuevo nacimiento. Bien, veamos de quién es la voluntad de que esto suceda. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a leer ahí. San Juan 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá nos dejan claro algo. No fue por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ¿sí? Ni de varón, dice, sino sí, ¿de quién? De Dios. Es por voluntad de Dios. Entonces, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Sí. Porque Él es el quien determina a nosotros, a cada uno, ¿sí?, hacernos conocer a Dios o profundizar en nuestra relación con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero mirá cómo lo dice Pedro. Veamos ahí en primera de Pedro 1.3, mira. Primera de Pedro 1.3. 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿quién nos dio, pregunto así en base al versículo, ¿quién nos dio, quién nos hizo renacer para una esperanza viva? Jesucristo. Bien, no es Jesucristo, mira, fíjate, bendito el Dios y Padre. Dios y Padre. Entonces, sí. Ahí está la acción, mira. El Padre
nos hace renacer para una esperanza viva, pero el medio que usa es a través de Cristo. Sí. Entonces, por medio de Cristo es que nosotros recibimos o fuimos renacidos para una esperanza viva. Entonces, no hay manera de que nosotros hayamos podido tener la decisión, porque acá Pedro lo dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por medio de su resurrección de entre los muertos. O sea, acá vemos esta obra de Dios sobre nuestras vidas. Y acá nos damos cuenta que en realidad no es un suceso que nosotros planteamos, no es un momento, sino tiene que ver con algo que Dios hizo en nuestra vida o que Dios está haciendo en nuestra vida, porque ahora vamos a ir al punto, porque de repente nosotros nos quedamos a decir, bueno, está bien, Dios lo hizo en un instante. En un momento yo nací de nuevo. Sí. Pero en realidad vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y yo quiero invitar a toda la audiencia que nos acompaña ahí que podamos buscar en 1 Pedro 1, verso 23. Más abajito, ¿verdad? Más abajito dice 1:23. Ok. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿cómo fuimos renacidos nosotros? Primero, entendimos que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, ¿cómo renacimos para esa esperanza viva? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y ahora, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la forma en que nosotros nacemos de nuevo es por la palabra de Dios. Entonces, ahí está el punto. Ese es el medio. La palabra de Dios es el medio por el cual nosotros nacemos para esa esperanza viva. No es un suceso, sino es la palabra de Dios obrando en nuestra vida y trabajando en nuestros corazones. Pero mira, veamos lo que dice el apóstol Santiago, porque no nos vamos a quedar solamente con el apóstol Pedro, sino veamos lo que dice el apóstol Santiago. Santiago dice. Ajá, Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué nos dice Santiago? Él nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? De su voluntad nos hizo por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo es esto, Juan Carlos? ¿Cómo nosotros lo tenemos que analizar cada día? Nosotros cuando estamos recibiendo palabra, lo que está produciendo Dios en nosotros es este nuevo nacimiento. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, ¿sí? Pero tenemos que entender algo, nuestra naturaleza está arraigada, así como estuvo arraigado Egipto en el pueblo de Israel que iba hacia la tierra prometida. ¿Qué iba pasando mientras iban en el desierto ellos? ¿Sí? Iba rompiéndose en sus mentes la necesidad o el anhelo de Egipto y iba cayendo todo eso por tierra. Sí, a ellos fue más duro incluso, porque incluso cayó hasta la primera generación que había salido. Pero todo eso es el proceso de transformación. Y ese proceso de transformación se produce a través de la palabra de Dios. Sí. No hay una obra humana en esto. Es la obra del Padre a través de Cristo que nos hace nacer para una esperanza viva. Y es algo, perdón pastor, Sí, y es algo que quizás nosotros en su momento no lo tomamos, no hacemos la diferencia, porque si nos ponemos a pensar, conforme vamos leyendo la palabra de Dios, nosotros vamos dejando los malos hábitos que tenemos. Entonces ahí es donde quizás dejamos, donde viene y se consume quizás el viejo hombre y sale el nuevo hombre, porque ya no está haciendo lo mismo del pasado, sino que está, gracias a la palabra de Dios, siguiendo lo que Dios dice en su palabra. Exacto. Y ahora mira, fíjate, ¿y por qué es un proceso? Porque a veces nosotros, con las primeras predicaciones, las primeras enseñanzas, se produce el nuevo cambio. Hay una transformación de vida, se dejan vicios, se dejan un montón de malos caminos que se estaban transitando, pero resulta que el proceso de Dios es algo que va en aumento, así como la aurora, como el amanecer va desde la oscuridad más profunda hasta un sol radiante que amanece, así es el proceso de Dios en nuestra vida. Nosotros pasamos de muerte a vida, pero el camino por donde transitamos es por la palabra de Dios. Por medio de la palabra de verdad
es que cada uno de nosotros somos renacidos para una esperanza viva. Y ahí es donde tenemos que realmente analizar, porque mucha gente, la gran pregunta ahora para la audiencia y para todos los que nos acompañan siempre, es que ¿cuánta palabra de Dios hay en nuestra vida? Porque de repente nosotros podemos decir, sí, yo me leo la Biblia y he leído muchos versículos. Ahora, la gran pregunta, ¿cuántos de esos versículos estamos aplicando? Sí. Porque es ahí donde se empieza a vislumbrar la realidad de que esto no sucedió como algo de instantáneo de un momento para otro, sino es un proceso de crecimiento, que la única forma en que nosotros podamos tener una nueva vida, ¿sí? Una nueva vida en Cristo, es que constantemente seamos expuestos a la palabra. Sí. Por eso la importancia de escucharla a diario, de leerla a diario, porque uno no sé, yo como siempre les he dicho, yo le cuento porque yo lo he vivido, por experiencias propias. Yo a veces, quieras o no, uno a veces cae en baches, y cuando uno deja de leer la palabra, como que las cosas le afectan más a uno, como que uno ya, su forma de pensar, como que ya es diferente. Es como me pasó a mí ahorita. Mientras estuve portándome bien alimentariamente, pues yo me mantenía tranquilo, pero media vez descuidé, ya me salió la pancita otra vez. Tremendo, ahí estaba. No. Claro. Entonces, yo creo que uno hay que estarse alimentando a diario, porque como que eso le da a uno una visión más clara de lo que Dios quiere para uno. Y mira, vos has planteado un punto muy importante, Juan Carlos, porque ahora, no sé si podríamos avanzar y decir, si realmente te gustaría saber si vos has nacido de nuevo. Claro. ¿Te gustaría saber si vos has nacido o no? Claro. Bueno, pero veamos la evidencia, y la evidencia no la podemos encontrar en otra parte, la podemos encontrar solamente en la palabra. En la palabra de Dios. Mirá, ¿cuál sería la actitud de una persona que ha nacido de nuevo? Ajá, ¿cuál sería? Veamos a buscar ahí. A 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mirá, esto es una evidencia, y esto especialmente para la audiencia que está con nosotros. ¿Realmente estás viviendo de esta manera, como vamos a leer en la palabra del Señor? Escribinos en los comentarios si realmente está pasando esto en tu vida, porque realmente lo que Dios quiere es producir ese nuevo nacimiento, y la única forma que vos nazcas de nuevo es a través de la palabra de Dios. Pero se produce algo, hay una evidencia en las personas que han nacido de nuevo. Ok, 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero que dice la palabra, desear. ¿Qué tenemos que desear? Como niño recién nacido. ¿Bien? Ahora, este ejemplo es precioso. ¿Por qué? Porque un niño recién nacido lo único que quiere es tomar la leche de la mamá. Cada 5 minutos. Cada 5 minutos o el tiempo que se lo estén dando. Y esa es la actitud que está planteando el apóstol Pedro. Dice, desead como niños recién nacidos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Deseamos. La evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que desea más palabra de Dios. Y quiere más palabra de Dios. Y que quiere seguir. ¿Te está pasando eso, Juan Carlos? Sí. Oh, gloria a Dios entonces, porque eso significa que es la evidencia de que ahí está el nuevo nacimiento produciéndose en nuestra vida, porque cada día deseamos mucho más y mucho más la palabra de Dios. Y ahora, es el ejemplo, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Porque la salvación, mis amados, es algo que recibimos por gracia, pero tenemos que aprender cómo funciona, de qué manera se desarrolla, ¿sí? Y de qué manera yo tengo que vivir esa salvación, disfrutándola, dando gracia y pudiendo ser un verdadero hijo de Dios. Pero si no lo conozco por la palabra del Señor, no hay manera de poder disfrutarlo o de poder vivirlo. Sí, amén. Ahora, mira, la segunda evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, lo voy a decir así, mira, es que puede ver el reino de Dios. Puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es ver el reino de Dios? Mira, ahora, veamos Juan, capítulo 3, verso 3. Juan, capítulo 3, verso 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, una persona que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justamente
la palabra reino significa gobierno. Ajá. Es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué hace una persona que puede ver el reino de Dios? Ve a Dios gobernando en todas las cosas. Y nosotros en eso compartimos mucho con respecto a la enseñanza del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, la importancia de conocer la soberanía de Dios, que Dios es el que está en control de todas las cosas, que Él es el que gobierna. Una persona que ha nacido de nuevo puede ver el gobierno de Dios. El gran problema que tenemos los cristianos de este tiempo, ¿sí? Y nos incluimos, ¿por qué? Porque somos parte de la iglesia que a veces camina sin saber para dónde va. Y es necesario que conozcamos la palabra para que tengamos claridad de desarrollo, de crecimiento. Y la gente no ve a Dios. Y la palabra de Dios dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Sí? Y lo que a veces pasa, que el cristiano no reconoce a Dios. ¿Qué es lo primero que hace? Échele la culpa al diablo, échele la culpa a la circunstancia, al problema, a la suegra, o a quien quiera echarle la culpa, siempre busca a alguien. La mujer que me diste. La mujer que me diste. Bueno, y así todos van buscando siempre excusa. Sí. El propósito es ver a Dios gobernando en nuestra vida. Y fíjese que bien importante, pastor, que, bueno, usted acaba de aclarar eso, que dice que no puede ver el reino de Dios, porque cualquiera puede pensar que el reino de Dios puede ser ya ya en el futuro, o sea, no aquí, o sea, uno imaginándose ya con él. Cuando te moriste. Con él, ajá. Cuando ya estás arriba. Entonces puede imaginar o se puede interpretar así, pero qué buena la aclaración que usted da, porque así aclara mucho, válgase la redundancia, aclara mucho porque es aquí dentro de la soberanía de Dios, no es allá. Exacto, mira, y una de las cosas que hemos compartido en otros podcasts es Colosenses 1:13. Dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. ¿A dónde nos trasladó? Al reino de su Al amado. reino de su amado Hijo. Entonces, ya desde ese momento que fuimos librados de la potestad de las tinieblas, fuimos trasladados. Ahora, quiero que tengas en cuenta que en ese traslado, la palabra traslado, es justamente parte del proceso, ¿sí? Que nosotros vamos pasando de muerte a vida a través de ese nuevo nacimiento que se produce por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Exacto. Entonces, quien ha nacido nuevo puede ver el reino de Dios. ¿Y qué ve en el reino? A Dios gobernando. Dios obrando, Dios dirigiendo, Dios en control. Uno ve la vida de diferente forma, porque ya uno, como usted acaba de decir, hace un par de palabras atrás, ya uno ya no le echa la culpa tanto a lo que está alrededor de uno, sino que uno ya sabe que es Dios obrando en nuestra vida. Y Dios siempre está trabajando. Y eso es lo precioso que podemos dar gracias al Señor. Nosotros nos cansamos muchas veces. Somos seres humanos y a veces nos agotamos. A veces no nos ven bien las cosas. Fracasamos. Nos sentimos que no nos fue bien. O queríamos estar mejor para el Señor y nos dimos cuenta que nuestra humanidad nos ganó. Pero hay algo que tenemos que descansar. Que Dios es Dios fiel y Él no se cansa. Él dice que Él prometió hacer algo, dice que Él tomó nuestra vida y Él no para hasta que la obra que Él ha comenzado en nosotros sea perfecta. Y entonces ahí Él está trabajando constantemente. Yo puedo cansarme, pero Él no se cansa. Sí. Él sigue trabajando. Cuando yo entonces aprendo a reconocer que es Dios el que está obrando, que esto no depende de mi fuerza, sino de la obra gloriosa que Él ha determinado hacer en nuestra vida, entonces empezamos a vislumbrar un nuevo nacimiento que no depende de nuestra fuerza, sino del propósito eterno que yo lo voy comprendiendo a la luz de su palabra. Amén. No, es interesante todo eso porque se van aclarando muchos puntos y aquella mentalidad que teníamos de al aceptar somos nueva criatura, ya poquito a poquito se va disipando y se va aclarando también como Dios quiere. Pero mira, esto ya es un bonus track, ya es algo último para compartir de este tema con el nuevo nacimiento. Compartir lo que es la tercera evidencia, que tiene que ver con el día a día nuestro, especialmente vos, yo, todos los que están ahí conectados, cuando vivimos ese día a día dentro de la congregación. Bien, hay una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo que es fundamental compartirla hoy porque hace para el día a día, porque capaz que estás teniendo problemas en la congregación, hay alguien que no te está llevando bien, pero tenés que saber que una de las evidencias de que has nacido de nuevo es que justamente, la vamos a leer mejor. Sí. Vamos a Juan, capítulo 13, verso 35. ¿13? 13. Juan 13, 35. Ok. Juan 13, 35. Dice: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros.
¿En qué se conocen que somos discípulos del Señor? En el amor de unos por los otros. De los unos por los otros. La importancia de alguien que ha nacido de nuevo es que puede amar a su hermano, que puede amar a los que los rodean, ¿sí? Que tiene un amor genuino y verdadero, no ficticio, no de mentira, no de palmadita en la espalda, sino real, sincero y verdadero. Y esto lo deja, mirá, en esto se conocerán. O sea, prácticamente este es el ID, es la carta de presentación de un creyente. Sí. En esto se conocerán que soy mis discípulos, dice el Señor. En que os amáis unos a otros. El amor es fundamental, es la referencia de que esta palabra está haciendo obra en nuestra vida. Pero mirá lo que dice el apóstol del amor, el apóstol Juan. Veamos ahí, porque con esto realmente tenemos que ir a meditar en esta noche que Dios nos ha dado esta bendición de estar aquí en el podcast. Ir a meditar cuán profundo es el amor que yo tengo por los que me rodean. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. 1 de Juan 3, 14. Y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan es sencillo y práctico. Nosotros sabemos, ¿sí? Si has nacido de nuevo, podés saber que muchas veces has tenido que amar a aquellos que te han tratado mal y has tenido que perdonar a aquellos que no han sido las mejores personas con vos. Eso lo único que está demostrando es que estás por el camino y estás en la transformación, en el proceso de crecimiento de ese nuevo nacimiento que Dios ya comenzó un día, pero que día a día quiere ir perfeccionando en tu vida. Amar a tus hermanos, amar a los que te han hecho el mal, amar a los que te rodean, eso es lo que demuestra que has pasado de muerte a vida. Porque el que no ama a su hermano todavía permanece en muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer con respecto a este proceso que vamos viviendo día tras día, a través de conocer la verdad nos hace libre y nos va llevando en este crecimiento espiritual de poder saber que hemos nacido de nuevo, que estamos viviendo este nuevo nacimiento en nuestra vida. Sí, amén. No, y qué difícil es eso. Bueno, a nosotros se nos hace difícil, yo creo, el poder obrar bien con aquel que nos hace mal. Yo creo que esa es una de las partes que más cuesta. Y ahí es donde en realidad uno prueba qué tanto ha renacido. Porque es difícil, la verdad, es difícil querer tomar acción por sus propias manos. Dice: Señor, úsame a mí como instrumento de tu venganza. El Señor dice: mira la venganza, pero vos querés ofrecerte instrumento. Sí, claro, no, sí, ¿verdad? No, es bien difícil. Pasa. Pero sí, como dice usted, pues la palabra nos va amoldando y nos va enseñando que sí es necesario, no solo para demostrar que somos nuevas criaturas, sino que eso le da paz a uno también. Uno se queda sin esos remordimientos, sin esas raíces de amargura. Exacto. Que al final del día, pues, lo único que hacen es carcomerle a uno el corazón. Y el punto es que nosotros vamos viendo la verdadera transformación de la palabra en nosotros, porque ya podemos amarlo, no importando lo que nos hayan hecho, no importando cómo hayan actuado, sino sabiendo que el Señor nos impulsa a decir: vos sos mi discípulo, tenés que amarlo. No te queda otra, este es el camino. Y ahí es donde viene el camino de la restauración, porque cuando realmente queremos vivir la palabra, Juan Carlos, nosotros nos adentramos a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y no hay nada difícil para quien está dispuesto a que la palabra de Dios sea la luz de su vida para que pueda ser alumbrado y después alumbrar a los que lo rodean. Fíjese, pastor, que a mí me gusta mucho el ejemplo que usted pone, porque puede ser que hay vemos algunos que todavía nos estamos preguntando o tal vez en los que nos escuchan, o si nos estás viendo por primera vez y nunca nos has visto, pues puede ser de que te estés preguntando ahorita: no, pero es que a mí me han dicho que cuando yo me bautizo ahí nazco de nuevo, o cuando yo hago la proclamación o la oración de fe, ahí nazco de nuevo. Puede ser que si nos ven por primera vez estén preguntando todo eso, pero usted, pastor, da un ejemplo
que muestra exactamente que eso no es cierto. Y a mí, cuando usted me contó eso, a mí me voló la cabeza como no tiene idea, me hizo... Y es la persona que está crucificada al lado de Jesús. Sin duda eso fue algo precioso que todos en algún día, ejemplo, a vos te tocó ese día cuando yo te lo compartí, a mí me tocó el día cuando vino el director del instituto, el apóstol Calixto González, y lo compartió. Realmente nos dimos cuenta que ese muchacho que estaba ahí al lado había cometido un montón de fallas, había tenido un montón de errores. No sabemos cuál era el grado y la calaña de lo que había sucedido con él. Por algo estaba ahí. Pero estaba ahí en la cruz, al lado de Jesús. Y el Señor no le importó lo que había pasado, lo que había vivido. Las palabras del Señor les dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bautizó. Sí. Él no hizo la confesión de fe, ¿sí? No hizo nada, no se congregó, porque de repente nosotros decimos, no, si no se congrega no es salvo. No. Sí. O sea, tenemos que ver toda la luz de la palabra del Señor, porque esto siempre será y siempre ha sido, Juan Carlos, el propósito de Dios cumpliéndose en nuestra vida. No es otra cosa. Y ese día, ese joven, ¿sí?, estando con su vida miserable, ¿sí?, apenas cerró sus ojos, estaba en el paraíso como Jesús le había prometido. Entonces, eso es lo precioso que nosotros debemos entender y reconocer que siempre, siempre será la obra de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Bueno, y si están interesados también en seguir aprendiendo un poco más, y créanme que como le digo al pastor, a mí cada vez que tenemos unas clases, a mí la mente como que se me abre más y no tienen idea de todo lo que se aprende en el Instituto Bíblico. Y soy ¿cómo se dice? Quizás soy un ejemplo vivo de lo que ahí se vive. Y les invito yo como parte del Instituto Bíblico a que si usted está interesado en aprender un poco más de la palabra de Dios, que se inscriba con nosotros. Tenemos clases online. Muy pronto van a haber clases en inglés. Si usted se siente más cómodo en inglés, pues muy pronto van a estar las clases en inglés. Si habla chino, pues... En el futuro. Algo vamos a hacer. Pero algo vamos a hacer. Pero sí, es importante que usted aprenda de la palabra de Dios, porque como hemos venido diciendo durante todos estos podcasts, es la única que trae libertad y es la única que lo hace nacer de nuevo. Exacto. Capaz que te has quedado, no has aprendido más de lo que aprendiste y llevas años dentro de la congregación. Ya es el tiempo que vayas por ese nuevo nacimiento perfecto y profundo en tu vida. Quizás el conocer la verdad te va a dar respuesta de todo lo que has estado viviendo, a pesar de estar dentro de la congregación, has vivido momentos difíciles. El propósito de Dios es darte claridad, darte respuesta, y eso lo único que lo podemos recibir es a través de la palabra del Señor. Así que no te sigas perdiendo ninguno de los podcasts, y si te ha interesado el tema que hemos compartido hoy, también da clic ahí en YouTube. Tenemos todos los podcasts que hemos compartido antes, que sin duda traerán claridad y revelación a tu vida. Sí, amén. Y algo bien importante, pastor, que se nos olvidaba decir, que todas las clases que estamos impartiendo en el Instituto Bíblico son completamente gratis. Usted no paga ningún 5, nada. Lo único que necesita es tener 1 hora al día. No al día, a la semana. Así que no tiene excusas. Inscríbase, mándenos un mensaje ahí en la cajita de comentarios y nosotros con el mayor de los gustos nos vamos a comunicar con ustedes, y pues los esperamos tener muy pronto en una clase online. O como Dios prepare. Así que amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente, y al gran equipo que está creciendo día a día de discípulos que le han creído la palabra del Señor, que son parte del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, a seguir trabajando porque las naciones están esperando. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones.